bienvenidos a este especial de José Dionisio de Herrera. Les saludamos desde Comayagua, espacio donde este prócer ejerció como primer jefe de Estado de Honduras, Nelson. Así es, Mayra. Hoy les daremos un recorrido por la vida de tan importante personaje. Y además les traemos noticias académicas y datos curiosos sobre su impacto en el país. Y también les daremos a conocer el por qué la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha nombrado su año académico 2025 en honor al prócer Dionisio de Herrera. Una de las frases más icónicas del prócer José Dionisio de Herrera fue: la base de la sociedad es la educación del pueblo. Esto se refiere a que la educación debe ser prioridad para todos. José Dionisio de Herrera, arquitecto de Honduras y visionario centroamericano. Mayra López con más detalles. José Dionisio de Herrera, arquitecto de Honduras y visionario centroamericano. La base de la sociedad es la educación del pueblo. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle nació el 9 de octubre de 1781 en la villa de Jerez, Choluteca, Honduras. Hace 244 años fue mucho más que un político y abogado. Fue un visionario que moldeó el destino de Honduras y dejó una huella imborrable en Centroamérica. Hijo primogénito de don Juan Jacinto Herrera, quien fue alcalde provincial de la villa de Choluteca desde 1793. Y su madre fue Paula Díaz del Valle Izaguirre, hermana de la madre del prócer de la independencia centroamericana José Cecilio del Valle. Su esposa fue Micaela Josefa Quesada Borjas, con quien llegó a procrear 10 hijos. Su mente brillante se proyectó en la Universidad de San Carlos, Guatemala, donde absorbió las ideas de la Ilustración, convirtiéndose en un defensor apasionado del liberalismo, según el historiador Arnulfo Ramírez. Don Dionisio de Herrera Díaz del Valle, al regresar en 1820 a Honduras, se convirtió en secretario del Ayuntamiento de Tegucigalpa. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia de los pueblos de Centroamérica en la ciudad de Guatemala. Al llegar la noticia a Honduras, Herrera redactó el acta de independencia que se adhiere plenamente a la que en Guatemala redactó su primo José Cecilio del Valle, de las provincias de Tegucigalpa, anunciado el 28 de septiembre en ambas provincias según el historiador, mentor, escritor y poeta Luis Armando Verde. Fue jefe de Estado en 3 países centroamericanos, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que fue el país que lo eligió pero él no aceptó, según el historiador Arnulfo Ramírez. Su legado se resume en 5 importantes aspectos. Padre de la patria. Fue el primer jefe de Estado de Honduras en 1824, prócer y estadista, y junto con su sobrino el general Morazán, redactaron la primera Constitución de Honduras en 1825. Reformador progresista. Como primer jefe de Estado, impulsó la agricultura, la industria y la educación, creyendo firmemente que la base de la sociedad es la educación del pueblo. Defensor de la unidad. Luchó por la integración centroamericana, un sueño que mantuvo vivo hasta sus últimos días. Bajo su gobierno se aprobó en 1825 la primera Constitución de Honduras y su primer escudo. Con su secretario de Estado, Francisco Morazán, se dieron los primeros intentos de implementar el método lancasteriano de educación por monitores en círculos de estudio que tanto éxito estaban teniendo en Europa y Estados Unidos. Durante su gobierno se decretó la primera división territorial de Honduras al crearse los primeros 7 departamentos: Choluteca, Comayagua, Gracias, el que hoy es llamado Lempira, Santa Bárbara, Olancho, Tegucigalpa y Lloro. Su pasado liberal y simpatía por la causa de Morazán le hizo entrar en desgracia con don Francisco Ferrera, cuando el Estado era controlado por el bando conservador, y salió exiliado hacia El Salvador. Sus propiedades fueron confiscadas y pasó sus últimos años como maestro de una escuela primaria que fundó en la ciudad de San Vicente, El Salvador. A pesar de la adversidad y el exilio, Herrera nunca renunció a sus ideales. Sus últimos años los dedicó a la enseñanza, demostrando su compromiso con el progreso a través de la educación, según el historiador Ernesto Alvarado García. En mayo de 1850, en su testamento dejó claro que el Estado de Honduras le debía sus bienes confiscados y que una vez lograda su recuperación,
Los primeros 1.200 pesos que recibiera debían ser entregados al gobierno de Centroamérica, que él confiaba se restauraría. Entretanto, lo único que don Dionisio poseía eran 3 pesos. Los dejaron a la escuela que fundó y que tanto quiso en San Vicente, El Salvador. El 13 de junio de 1850 murió en El Salvador, en la pobreza material. Sin embargo, Herrera rebosaba en principios, valores y amor por Centroamérica. Desde 1897 sus restos descansan en la iglesia El Rosario, localizada en el centro histórico de San Salvador. José Dionisio de Herrera, un prócer cuya visión, valentía y dedicación al bienestar del pueblo sigue siendo un faro de inspiración para Honduras y Centroamérica. Para TV UNA, Mayra López. Y hablando de aportes, no podemos olvidar su participación clave en la creación de la primera Constitución de Honduras, su contribución a la educación y la organización estatal que hoy perduran como parte de nuestra identidad. Daniela García nos tiene más información. Fue el primer jefe de Estado de Honduras de 1824 a 1827, elegido por la Asamblea Constituyente reunida en Cedros. Nombró como secretario de Estado y despacho a su primo, al general Francisco Morazán. Como jefe supremo de Honduras, se dedicó a desarrollar varias áreas del país, como la agricultura y la industria. Además, estableció al Estado como una nación progresista y desarrollada. Redactó el Acta de Independencia de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821. Impulsó la educación pública, abogó por la educación como derecho fundamental para el progreso. Firmó la primera Constitución de Honduras el 11 de septiembre de 1825, donde se realizó la primera división de la provincia en 7 departamentos. Decretó la creación del escudo de armas y también estableció en 1826 en cada una de las regiones de las provincias de Honduras la celebración de las tertulias patrióticas, que fueron la base para analizar la Constitución y discutir temas como la libertad y el nacionalismo. En lo que va del año se han desarrollado diferentes actividades, como foros, publicaciones, entre otras. Más detalles con Jorge Martínez. Este año se conmemora el año académico en honor al prócer José Dionisio de Herrera, y desde inicios de año pues comenzamos un proceso de planificación de actividades que incluyen no solamente Ciudad Universitaria, sino los centros universitarios regionales. 200 años después de la creación de la primera Constitución hondureña, la UNA ha llamado el año académico 2025 con el nombre del prócer José Dionisio de Herrera, y en honor a ello, la universidad ha realizado diversas actividades. Todo comenzó desde la sesión ordinaria celebrada en diciembre, cuando el Consejo Universitario aprobó el año académico 2025, que lleva por nombre Dionisio de Herrera, en honor al ilustre prócer hondureño. Convocamos a los centros universitarios regionales, a facultades, para que hagan propuestas sobre posibles candidatos o candidatas. Cabe señalar que hacemos una alternancia de género. El año pasado fue una dama, fue el año académico en honor a la doctora Rutilia Calderón. Este año correspondía a un caballero, el próximo año corresponderá a una dama. Y pues aprovechamos a hacer ya la invitación a los centros universitarios regionales, unidades académicas que propongan candidaturas para ser consideradas. Nosotros las elevamos a la Vicerrectoría Académica, y la Vicerrectoría Académica a su vez la presenta las propuestas en Consejo Universitario. El jueves 20 de febrero se realizó el lanzamiento oficial de este año académico, marcando el inicio de un nuevo ciclo de formación y excelencia en la educación superior. Creo que es un excelente año, ¿verdad? Y eligieron al mejor prócer que podemos tener, Dionisio Herrera, como el autor de la primera Constitución de la República, y pues muy bueno el periodo. Con esta designación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reafirma su compromiso con la historia, cultura, la educación y el desarrollo del país. Jorge Martínez, TV UNA. La primera Constitución de Honduras marca un precedente histórico en el país. Escrita en 1825, redactada por José Dionisio de Herrera, deja una huella imborrable para la historia de los hondureños. Nelson Fletes nos cuenta más al respecto.
Dionisio Herrera era parte de la primera asamblea constituyente que se organizó en el estado de Honduras, paralelo a la organización de la República, cuyos estatutos o su constitución o carta magna primera se aprobó un 22 de noviembre de 1824. A partir de ahí, la normativa exigía entonces que los estados se organizaran y se dieran sus propias autoridades locales y estatales, y a la vez se convocara a elección de las autoridades legislativas, judiciales y ejecutivas de los estados. Entonces, en consecuencia con esa organización que definió a Centroamérica como una república federal integrada por los estados que hoy siguen siendo parte de Centroamérica, con excepción de Panamá y por supuesto hoy en día de Belice, pero en aquel tiempo Belice todavía reclamada por Guatemala. Entonces los estados se organizaron y se dieron sus propios congresos o asambleas constituyentes que internamente también elaborarían o redactarían su primera constitución. La Asamblea Constituyente de Honduras se dio en un momento en que, heredado de décadas atrás de rivalidad entre Comayagua y Tegucigalpa, no hubo una claridad sobre cuál sería la capital. Todas las constituciones, si usted le va dando seguimiento a muchas de ellas, en efecto van conservando algunas cosas de las anteriores y son base para lo que viene. Por ejemplo, en el año 1924, después de una terrible guerra civil en Honduras, se convocó a una nueva asamblea constituyente y elaboró la Constitución de 1924, que prohibía la reelección y establecía que el periodo presidencial duraba 4 años. Pero en 1936, siendo en ese momento presidente legítimo constitucional Tiburcio Carías, tuvo la tentación y fue promovido por sus colaboradores y amistades en todo el país que ampliara el periodo presidencial, y este se amplió del 37 al 39. Posteriormente, para hacerlo, se convocó a elección de una asamblea constituyente que hiciera la modificación constitucional, porque un congreso no podía hacerlo, porque el congreso no puede violentar la constitución en lo que está planteado que es prohibido. Si se quiere cambiar la constitución, entonces se convoca a otra asamblea constituyente. Yo creo que es el primer momento en que Honduras, sus representantes más educados, con mayor criterio de la realidad que en aquel momento vivía en el mundo de aquella época, procuraron iniciarnos en la senda del progreso democrático bajo una ideología liberal a nivel económico, pero también político, de la idea de que el relevo de élites en el poder tenía que hacerse de manera pactada, consensos, de ahí la idea de que hubieran elecciones, de que hubiera separación de poderes. De hecho, la República Centroamericana se constituyó en República Federal con la idea de que hubieran contrapesos y no un poder absoluto como el que había habido bajo el régimen de España. Y por eso hay un presidente, una Corte Suprema y también un poder legislativo. Claro, siempre hubieron ambiciones, hubieron traiciones al espíritu de la ley, hubo guerra civil, hubieron golpes de Estado y prácticamente la historia de Centroamérica ha estado plagada de esas circunstancias y Honduras no es la excepción. ¿Sabías que José Dionisio Herrera también fue jefe de Estado de Nicaragua? Y que durante su gobierno se impulsaron los primeros pasos hacia la educación pública formal. Daniela García nos ha preparado algunos datos que no sabíamos acerca de la vida de José Dionisio de Herrera. Fue escritor, estadista y político. La madre de José Dionisio de Herrera era la hermana de la mamá de José Cecilio del Valle, y la esposa de Dionisio de Herrera fue la hermana de la madre de José Francisco Quesada. Poseedor de una extensa biblioteca en Honduras en 1825, promovió la lectura y el acceso al conocimiento. Consideraba el conocimiento como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la opinión pública. Su biblioteca fue destruida en un incendio en 1827. Los últimos años de su vida fueron en El Salvador, en donde abrió la Escuela de las Primeras Letras, que le sirvió de sustento económico. Como homenaje de este prócer de Honduras se creó la Orden Dionisio de Herrera, una de las más altas condecoraciones que el gobierno hondureño otorga para honrar a personas que se destacan por su labor en nuestro hermoso país Honduras.
más o menos que fue jefe de Estado del país, ¿no? ¿Qué es un prócer de Honduras? Fue uno de los próceres, estuvo involucrado en la educación. Es uno de los próceres, es familiar de José Cecilio del Valle, es uno de los familiares, su casa está en Choluteca, a la par de la casa de José Cecilio del Valle. Fue uno de los primeros en innovar nuevas leyes en Honduras. No sé qué sale en el día 20, creo. Eso es todo. Fue el primer jefe de Estado y fue una figura muy importante aquí en nuestro país. Gracias por habernos acompañado en este recorrido de la vida y obra de José Dionisio de Herrera. Esperamos que este especial haya sido de estudio y reflexión. Y no olviden seguir las redes sociales de TV1A. Recuerden dejar siempre sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy en el especial Año Académico de la UNA 2025, José Dionisio de Herrera. Hasta la próxima.